Bien, continuamos con nuestra sexta sección de la serie Preguntas y Respuestas sobre el trigo y la cizaña, o la parábola del trigo y la cizaña. En esta ocasión quisiéramos iniciar esta sección con la pregunta: ¿qué es en sí la cizaña? ¿Qué es la cizaña? ¿A qué se refiere la Escritura, el Señor, con la cizaña? No teníamos una pregunta pendiente de la anterior, ¿verdad? No quedó ninguna. Continuamos entonces adelante. De nuevo tenemos mucha luz en los escritos de la hermana White en relación a qué es, cuál es la naturaleza, qué es la cizaña. Es muy importante, van a ver conforme avancemos en esta parte, muy importante, muy con mayúscula, que entendamos qué es, porque si no entendemos qué es, esa falta de claridad del concepto nos va a traer problemas prácticos. Ya vamos a irlo viendo. Es importante que entendamos qué es. Señales de los tiempos, 6/12 de 1877, citada en Conducción del Niño, página 46, la edición digital. Dice así: en la zarza y la espina, el abrojo y la cizaña, está representado el mal, que marchita y desfigura. En la zarza y la espina, el abrojo y la cizaña, está representado el mal, que marchita y desfigura. ¿Qué es entonces la cizaña? El mal. Eso es el mal. ¿Otro nombre? El pecado, la iniquidad, la maldad, todo lo que sea sinónimo de eso. Eso es la cizaña, el mal. Pero el mal es sembrado en la humanidad de diferentes formas, y es importante que vayamos descubriendo las formas en las que el mal entra a nuestras mentes, a nuestros corazones, sembrado por el enemigo, ese mal. En ese sentido, veamos algunas ramificaciones o algunos canales más bien por los que la maldad entra, algunas puertas o como queramos llamarlo. Las enseñanzas falsas. Las enseñanzas falsas son cizaña. Manuscrito 15 de 1898, citado en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 368, la edición digital. Dice así: el estudio de libros escritos por incrédulos. ¿Por quiénes? ¿Otro sinónimo? Ateos, mundanos, no creyentes. ¿Ah? El estudio de libros escritos por incrédulos hace mucho daño. Así se siembra cizaña en las mentes y en los corazones de los alumnos. Está hablando de las escuelas, en el contexto de las escuelas adventistas, aunque no solo las adventistas, pero Elena de White como adventista estaba hablando en el contexto de escuelas adventistas. Y entonces dice que de los libros de autores incrédulos viene la cizaña que se siembra en el corazón de los alumnos. Hay una mano. Solo cizaña, libros. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a ir viéndolo a través de las citas. Sí.
Yo sé que hablando en el contexto de las escuelas adventistas, pero qué preocupante es la educación que recibimos actualmente como cristianos en las escuelas del mundo. Si en las escuelas adventistas, vamos a ver ahora que se enseña cizaña, voy a demostrarles eso ahora. En las no cristianas, en las escuelas seculares, ¿qué podemos esperar? Es que en las escuelas adventistas se enseña, en parte, palabra de Dios a los alumnos, en muchas cosas, pero también se enseña cizaña. En las escuelas seculares, es prácticamente cizaña. No importa por donde usted lo mire. Son muy pocas las cosas enseñadas en las escuelas seculares que no sean mentira. Tal vez matemática, geografía, sociales, no, hay un mentidero increíble ahí. Un montón de cosas. Le enseñas a los niños quién descubrió América y todo eso, y eso no es cierto. ¿Quién fue en verdad? El que le dicen a ellos no fue. No ha sido descubierto hace tiempo. Ellos le hacen creer que fue Colón. Pero, bueno, no es el punto ahora. En las seculares, tal vez la matemática. En los colegios y universidades ni hablar. Y si vamos a hablar de los libros de historia, la historia está manipulada por una gran cantidad de personas. No todo lo que usted lee como historia es cierto. Depende de quién la escribió. Y cómo darse cuenta cuál es la verdadera historia. Es un tema interesante. Vamos a estudiar un poco alguna vez. Pero no es el tema ahora, aunque es parte. No solo en la enseñanza de libros de autores incrédulos. La cizaña es en sí todo lo que es falso, todo lo que es mentira, todo lo que es contrario a la verdad es cizaña, todo lo que se oponga a la verdadera doctrina es cizaña. Porque si se opone a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, ¿de quién viene? Del enemigo. Y él es el sembrador de cizaña. ¿Recuerdan quién dice la parábola que es el sembrador de esa cizaña? Versículo 25 que ya leímos de Mateo 13. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y la cizaña. Todo lo que viene, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Todo lo que venga del enemigo es cizaña. Pero tenemos que ir viendo esto un poquito más de cerca. Consejos para los maestros, padres y alumnos, página 32, la edición digital. ¿Haremos entrar en nuestras escuelas al sembrador de cizaña? ¿Permitiremos que hombres enseñados por el enemigo de toda verdad eduquen a nuestros jóvenes? ¿O tomaremos la palabra de Dios como nuestra guía? ¿Por qué presentar autores inferiores a la atención de nuestros estudiantes cuando aquel cuyas palabras son espíritu y vida nos invita, venid y aprended de mí?
Mateo 11:28. ¿Cuál es la exhortación de ella? ¿Por qué? Participar con los sembradores de cizaña en las escuelas adventistas, cuando podemos darles y debemos darles solo la palabra de Dios. Es importante que captemos en ese sentido que esta situación de las escuelas adventistas, hablando del contexto nuestro como adventistas, las escuelas como ¿cómo se llama? Donde se siembran las semillitas, un semillero, como un semillero para la cizaña. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo puede pensarse eso o decirse eso de las escuelas adventistas si se supone que las escuelas adventistas existen precisamente para que los hijos de adventistas y todos los que quieran que sus hijos sean enseñados por el camino de la palabra del Señor, los envíen ahí para que no les enseñen cosas que los maleen? ¿Cómo es posible que este servidor esté diciendo aquí que en las escuelas adventistas se enseña cizaña? Bueno, es importante recalcar que no es Víctor Venegas diciendo eso, es Elena de White. Le leo una declaración más en ese sentido y luego les comento algún asunto de alguna importancia en esto. Dice, esta es de Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, 442-443, edición digital. En una visión nocturna que me fue dada hace algunos años, me hallaba en una asamblea donde se discutían los problemas de nuestras escuelas y se hizo la pregunta: ¿por qué no se han seleccionado y compilado temas para los libros de lectura y otros libros de texto? ¿Por qué no se han ensalzado la palabra de Dios? ¿Por qué no se ha ensalzado la palabra de Dios por encima de toda producción humana? ¿Habéis pensado que un mejor conocimiento de lo que el Señor ha dicho tendría un efecto deleterio sobre maestros y estudiantes? Es decir, un efecto que se disiparía, que eso no es importante. Hubo un silencio en la asamblea, en lo que ella estaba mirando en la visión. Hubo un silencio en la asamblea y quedaron convencidos alumnos y maestros. Los hombres que se habían considerado sabios y fuertes vieron que eran débiles y que carecían del conocimiento de aquel libro que concierne al destino eterno del alma humana. El que hablaba tomó entonces de las manos de los maestros, el que ella estaba mirando en visión. El que hablaba tomó entonces de las manos de los maestros ciertos libros que habían sido objeto de estudio, algunos de los cuales habían sido escritos por autores incrédulos. Ya leímos de la otra que ella dice que ellos lo que tienen es cizaña. Algunos de los cuales habían sido escritos por autores incrédulos y contenían sentimientos incrédulos y los puso sobre el piso. Luego puso la Biblia en sus manos diciendo: tenéis poco conocimiento de este libro, no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Cuando hayáis llevado vuestros alumnos por todo el curso de estudio que habéis seguido en lo pasado, tendrán que desaprender mucho de lo que han aprendido y les resultará muy difícil hacerlo. Se han arraigado en su mente como las malas hierbas. Eso. Cizaña. De un jardín, ideas objetables, y algunos no podrán nunca distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo han quedado entremezclados en vuestro trabajo. Se repiten doctrinas. Para que preguntaba si era solo enseñanza de autores incrédulos. Se repiten doctrinas, sigue diciendo, que contienen un poco de verdad, pero con ella están entretejidas las opiniones, los dichos y los hechos de los hombres.
Los jóvenes no conocerán nunca el camino de la vida mientras dependan de tal instrucción. Estaba hablando de la instrucción que recibían los de las escuelas adventistas en tiempos de la hermana White. Estando presente ella como baluarte de la fe, defendiendo la verdad, que será de nuestros tiempos. Cuando ahora ella es simplemente una señora consejera, como para asuntos devocionales. Bueno, los libros de texto utilizados en las escuelas adventistas actualmente, bueno, yo puedo hablarles por experiencia propia de varios años atrás, cuando mis hijos pasaron por ese sendero. Mi hija, que está aquí, ya casada y demás, estando en primaria, en cierta ocasión que estaba sentado en casa, tomé un libro de español del grado de ella, y creo que estaba en segundo, tercero, por ahí, en una de nuestras escuelas en el país, aquí en Costa Rica, y yo estaba hojeando nomás el libro, porque pocas veces me preocupé por revisar los libros que ellos estudiaban, porque estaban en escuela adventista. Pero cayó en mis manos el libro al estar ahí cerca donde me senté en el sillón en mi casa, y empiezo a leer, simplemente por leer algo, y llego a la sección de una tarea que tenía que hacer. Ella era una redacción. La redacción era de una lectura. Yo leo esa sección y la lectura era sobre 2 brujas. Asunto que estaban haciendo allí 2 brujas. Y yo leo eso y lo vuelvo a leer, pero ¿cómo? Pero ¿qué tienen que ver las lecturas de las brujas en un libro leído por mi hija en una escuela adventista? Me llamó la atención y avancé en el libro y encontré otra lectura de la que también tenía que hacer redacciones, mi hija. Esa era sobre unos extraterrestres. Me preocupé más. Finalmente revisé el libro. Estaba cargado de temas de espiritismo y nueva era. No estoy exagerando para nada en lo absoluto. El día de ajuste de cuentas, yo sé que de cada palabra que estoy hablando tengo que dar cuenta. Fueron muy pocas las páginas que no tenían material de esa índole. Entonces lo que yo hice fue llamar a mi hija y decirle, ¿te ponen a hacer trabajos de esto? Y me dice, sí papi, es el libro de texto para trabajo en clase y en casa. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Le marqué así con una X las hojas donde estaba eso, lo de las brujas, lo de los duendes. Había otra que se me va. Yo le dije extraterrestres. Una de extraterrestres, otra de duendes, pero todo en esa línea. Bien cargado el libro de eso. Y tenía que hacer redacciones de eso. Entonces yo le marqué, muchas hojas le marqué. Le dije, cuando a usted le toque hacer tarea de esto, usted dígale a la maestra que de esto usted no puede hacer redacción, porque usted es adventista. Nada más. Luego me dice qué le dijo. Pasaron los días, yo olvidé del asunto, pero cuando me acordé de eso, le pregunté. Y me dice, papi, no ha habido ningún problema. Cuando llegamos a esas páginas, la maestra nos dice, ok, todos trabajen en eso, menos Ruth, porque el papá no la deja.
Cuando ella me dijo eso, yo le dije, ¿cómo? Yo era secretario de campo de esa zona. Bueno, ya les dije dónde era. Bueno, no. Yo he sido secretario de campo cuando estuve con la Corporación Adventista en varios lugares, así que sí, todavía pueden escoger entre varias. Le dije, esto no puede ser así. Entonces me fui a conversar con la maestra de mi hija, que por qué esto era así, y ella me dice, es que, pastor, entienda, los libros de texto nos los da el Ministerio de Educación y nos obliga prácticamente a que tenemos que usarlo en los trabajos. Yo le digo, mire, maestra, con todo el respeto que usted se merece, yo no soy maestro. Yo era maestro de Biblia en una institución adventista en ese entonces, en Atillo, San José. Pero yo no era maestro de las materias comunes, entonces es muy distinto, las clases son otra cosa. Le digo, pero veo constantemente a mis compañeros, maestros, maestras, preparando allí parte de sus materiales y demás en la sala de profesores, y al comentar con ellos estas cosas, lo que usted me está diciendo no es cierto. El ministerio no le da ningún libro a ninguna institución y es obligatorio que estudien ese. El ministerio le da un programa que esa institución tiene que cumplir. Esa institución, es más, esos maestros deciden qué libros que contengan parte de ese programa para poder completarlo, y de qué editorial los consiguen. Así que lo que usted me está diciendo no es verdad. El ministerio no obliga a eso, menos en una institución privada. Me dice, bueno, esa es la orden que tenemos. Hablé con la directora, fui a hablar con la directora del lugar, me dijo exactamente la misma historia del ministerio y eso. Yo le repetí la misma historia también. Y entonces me dice, bueno, es que aquí no hay nada que hacer. Eso no se puede cambiar. Y eso se seguirá enseñando. O sea, esos libros se seguirán usando. Yo le dije, está bien, usted es la persona que manda aquí, pero sobre mis hijos no manda. Y la responsabilidad de que aprendan mis hijos si la verdad de Dios o cizaña es mía, no suya. Dios no le va a pedir cuenta a usted de qué se le enseñó a mis hijos, me va a pedir cuenta a mí. Así que la solución es fácil, los saco, me los llevo de aquí. Y los puse en una institución pública del gobierno. Porque allí sí yo los estaba vigilando constantemente, en el sentido de que yo sé que lo que van a recibir allí, porque como en Costa Rica es obligatoria la educación, hay que ponerlos en la escuela, no hay vuelta. ¿Ok? Entonces los llevé. Recibí órdenes de bastante arriba en la dirección de regresa tus hijos a la escuela de la institución nuestra o los regresa. ¿Entienden el estilo, verdad? ¿Los regresa o los regresa? Mi decisión fue firme y con todo respeto para la persona encargada en ese lugar, en el campo administrativo. Fue, mis hijos no regresan allí, independientemente de lo que pase con este servidor como secretario de campo. No volverán a una institución que enseñe espiritismo a mis hijos porque son adventistas del séptimo día. Mientras sigan enseñando eso en los libros de textos que promueven para los alumnos, mis hijos no irán más ahí. Bueno, de paso, me dio curiosidad por investigar los libros de texto de los que estaban en colegio ya, de los dos mayores. Y fui al libro de texto de español.
era un asunto mucho más fuerte que lo que estaban recibiendo los de la escuela. De paso hay uno por allí, ahora olvido el título, pero se llama El crimen de la calle no sé qué. Tenían que leerlo, es una novela. Hojeando un poco ese libro, es un libro bien bajo, hermanos, moralmente hablando. Conversé con el profesor de español, lo mismo. Bueno, el gobierno, el ministerio nos obliga, ya le contesté lo mismo, porque es la misma historia, manejan el mismo, están como programados para contestar lo mismo. Entonces, me trajeron al director de la institución esa, y él me dice, ok, suponte entonces que tú eres el director, ¿qué harías con este libro que tienen que leer? Ese parecía que sí lo exigía el ministerio, tenían que leerlo y salía en el examen del ministerio. O sea, tenían que saber el contenido de ese libro para poder pasar el examen del ministerio. Yo le digo, si yo fuera el director, no me complicaría con esto, no, mis alumnos no leerían este libro. Y él me dice, entonces, ¿cómo pasan el examen? Le digo, como lo pasaron los amigos de Daniel y Daniel, sin estudiar las brujerías de Babilonia, y salieron mejor que todos los demás. Así haría yo. Le digo porque cuando les obliguen a dar clases en sábado, ¿cuál va a ser la diferencia? Igual van a dar clases, porque se les obliga el gobierno. Entonces, esta es la formación que han de recibir mis hijos aquí. Los saqué a todos, y ellos también fueron a colegios seculares. Fui muy señalado, criticado, bombardeado por todos lados, pero a partir de allí nunca más fueron. Porque luego descubrí que la única diferencia entre ambos lugares es que en una institución se paga y en la otra es gratis, en la del gobierno. O sea, la única diferencia. No hay otra. Todos los materiales de estudio es lo mismo. Pero bueno, lo que quiero decirles es, cizaña es enseñanza falsa. Y en el mismo corazón de la Odisea, ¿cuál es el corazón de la Odisea? ¿Ah? Sí, pero me refiero, ¿cuál es el corazón de la Odisea? Es que tal vez soy yo el que no sé hacer bien la pregunta. A ver cómo se las pongo. ¿Por qué sigue existiendo la Odisea? Ajá. Porque siguen naciendo laodicenses. ¿Pero de quiénes nacen? De laodicenses viejos. Son los niños. Son los que se van reproduciendo. Y la Odisea sigue. Lo que quiero decir es, donde empieza las mentes frescas que son como esponja, nuestros preciosos niños, lo de más valor para nosotros, allí donde el enemigo ha trabajado con más éxito, para que cuando esos pequeños laodicenses sean grandes, sean jóvenes, sean adultos, su somnolencia, se dice, es irreparable prácticamente, porque les ha venido sembrando cizaña que los convierte en tibios desde niños. Ahora, eso no solo se da en las escuelas, porque nuestros niños son enseñados por la Odisea desde sus primeros años. ¿En qué? En todas las doctrinas. Y si hay enseñanza falsa, doctrina falsa, se las vamos transmitiendo a ellos desde niños. Es que ese es el éxito del enemigo.
Entonces, hermanos queridos, ¿qué es cizaña? Es la maldad. Pero la maldad se manifiesta a través de doctrinas falsas. No importa de dónde vengan, no importa dónde se enseñen. Si es doctrina falsa, es cizaña. Pero hay algunas declaraciones más de la sierva del Señor que nos ayudan a entender qué es cizaña. Es la idolatría y la sensualidad. Cizaña es idolatría y sensualidad. Les leo una declaración más. Dice, los miembros de la iglesia de Corinto estaban rodeados de idolatría y sensualidad en la forma más seductora. Mientras el apóstol estaba con ellos, estas influencias no habían tenido sino poco poder sobre ellos. La firme fe de Pablo, sus fervientes oraciones y ardientes palabras de instrucción y sobre todo su vida piadosa les habían ayudado a negarse a sí mismos por amar a Cristo antes que gozar los placeres del mundo. Después de la partida de Pablo, sin embargo, surgieron condiciones desfavorables. La cizaña que había sido sembrada por el enemigo apareció entre el trigo y antes de mucho comenzó a producir su mal fruto. El que tan a menudo los había instado a alcanzar altos ideales de pureza y justicia, no estaba más con ellos, y no pocos de los que al convertirse habían abandonado sus malos hábitos, volvieron a los degradantes pecados del paganismo. ¿Qué ocurrió allí, dice ella? La cizaña se metió en la iglesia de Corinto, se metió entre el trigo por la idolatría y la sensualidad. ¿Qué es cizaña entonces? Es la maldad, son las doctrinas falsas, es la idolatría, es la sensualidad, es el pecado. La cizaña es el pecado. ¿Okay? Esta cita es Hechos de los Apóstoles 2:43, la edición digital. Hechos de los Apóstoles 2:43. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Quedamos aquí, continuamos en la próxima.